hablar de morfologías bacterianas y tipos de tinciones. Un tema muy amigable, no tiene por qué haber ningún tipo de complicaciones con el mismo. Yo les pido, por favor, presten su debida atención. Trataré de no ir tan rápido, yo sé que yo hablo rápido, trataré de hablar un poco más despacio, tomando en cuenta el feedback que me han dado ustedes, y bueno, esperemos que la clase sea de provecho para todos. Entonces, hablando de morfología bacteriana, pues morfología tiene que ver con la forma, ¿no? Cómo se ven estos microorganismos, cuál es su relieve, qué figuras hacen, eso es lo que vemos en morfología bacteriana. Hablando un poco de bacterias, ¿no? De lo que tenemos en esta nueva era de las ciencias microbiológicas, que ya vimos en historia, que desde hace 150 años es que estamos avanzando. Y en nuestras últimas décadas, cuando hablamos de últimas décadas, podemos hablar, vamos a decir que desde los 90, ¿no? Para acá, hemos hecho muchos avances importantes para describir ultraestructuras en bacterias. En microorganismos pequeños tenemos identificación bioquímica de fracciones pequeñas de componentes subcelulares de bacterias. Eso es muy bueno porque nos hace entender, pues, a nivel detalle, fisiología de estos microorganismos. Eso nos permite ubicar, y como ya lo hemos hablado, a las bacterias, pues, en el reino procariota. Eso es importante cuando vemos el término de las tinciones, saber que las células que estamos viendo son procariotas con unas características especiales. Estos avances en bioquímica nos ayudan mucho. Entonces, este conocimiento, esta composición bioquímica de diferentes estructuras de bacterias, también saber el metabolismo, entendamos metabolismo, pues por la capacidad que tienen las bacterias de utilizar diferentes aceptores finales de electrones para obtener su energía a partir de moléculas más complejas. Nosotros solamente metabolizamos usualmente con último aceptor de electrones el oxígeno y usamos azúcares, ¿no? para obtener energía de diferentes formas, provenientes de almidón, por ejemplo, sucrosas, dextrosas, etcétera. Pero las bacterias hacen eso y mucho más, con más aceptor. Entonces, teniendo conocimiento de la bioquímica, la morfología, la estructura, la fisiología de las bacterias, nos ubicamos en las procariotas, también tenemos conocimiento de metabolismo, comprendemos mejor mecanismos para de repente alguna toma de decisión para antibióticos y tal. Eso como generalidades de todo lo que se puede elucidar o todo lo que podemos obtener a partir del estudio de morfologías bacterianas. Hoy en día también con los avances en la biología molecular, con la genética bacteriana, pues hemos desarrollado toda una serie de técnicas y aplicaciones para lo que es la investigación y el diagnóstico mucho más rápido. Se llega una persona con algún tipo de malestar y tal, se puede tomar una muestra y rápidamente con biología molecular obtener un resultado de frente a quién está tratando el personal médico, no quién está causando el malestar. Sin embargo, hoy vamos a hablar de algo no tan novedoso, vamos a hablar de algunas cosas más, pudiésemos así decirlo, clásicas, bastante vintage en términos de ahora de la gente, pero que siguen vigentes, que no han perdido espacio y que son súper útiles, porque es lo más básico, lo más simple, la primera aproximación rápida, como lo es el uso de la microscopía óptica. El uso del microscopio óptico combinado con diferentes tintes y coloraciones a partir de cultivos, eso sigue teniendo un rol importante para identificar bacterias y para ubicarlas taxonómicamente. Entonces, esto es a manera introductoria, algo de cosas en las que se ha avanzado, ¿no? Que se los menciono de forma general, pero pese a eso, nunca ha quedado detrás, y yo me atrevo a decir que no va a quedar detrás jamás, la observación básica de la muy noble microscopía con el uso de tinciones para ver morfologías y así taxonómicamente clasificar o reportar bacterias. Entonces, hablando ya en bacterias, pues ya ustedes lo saben, las bacterias son microorganismos unicelulares, es decir, por más que tú te encuentres una matriz con muchos microorganismos que están juntos, adheridos, haciendo una estrecha red de conexión como el biofilm. El biofilm es, una palabra de bio y film, de película y vida. No sé si alguna vez han ido a un río y no hay mucha escorrentía y ustedes ven que sobre las piedras hay una estructura limosa, como un pequeño limo. Eso es un agregado de matriz extracelular de millones de células bacterianas viviendo como una comunidad
manteniendo unas condiciones y una química interna específica diferente al resto. Eso es colaborativo. Sin embargo, pese a que podemos encontrar en la naturaleza ese tipo de interacciones que nos hacen pensar de que aquí hay algún tipo de tejido o tal, nada. Las bacterias siguen siendo organismos unicelulares, se reproducen por fisión binaria, son de vida libre y cada una es un individuo separado del otro. Puede ser clones, pero cada bacteria es un individuo separado del otro. Entendamos esto, las bacterias son unicelulares, por más interacciones que tengan y complejas que sean, son individuos unicelulares y a una bacteria le importa un pepino lo que le pase a la bacteria vecina. Cada bacteria es un organismo individual, mayoritariamente de vida libre. ¿De vida libre qué significa? Pues que no necesitan estar dentro de otro ser vivo, no necesitan estar dentro de la célula de otro hospedador. Eso es de vida libre. Tú los puedes encontrar en el agua, en el suelo, en el aire, en los tubos de algún tipo de aparato respiratorio en el hospital, los puedes encontrar en los desagües de la silla de odontología, los puedes encontrar donde sea y no necesitan tener un huésped. Sin embargo, tenemos dos bacterias que están reportadas, son importantes, la clamidia y la rickettsia, que no son de vida libre, sino que son de vida intracelular obligada. Ser de vida intracelular obligada es otra manera de decir que son parásitos, necesitan un huésped. Si no tienen el huésped, no pueden vivir. La clamidia pues, es una enfermedad que afecta a humanos, muy relacionada a ETS, que son enfermedades de transmisión sexual y tal. Las rickettsias pues, son unas bacterias que viven dentro de garrapatas. En los países de latitudes más al norte, en montañas rocallosas, por allá, Estados Unidos y tal, hay muchos reportes de gente alpinista que no va muy preparada, se expone, adquieren garrapatas y las garrapatas las rickettsias viven en las garrapatas y por la saliva te pueden entrar al tracto sanguíneo si te muerden y la garrapata está premiada y tú te puedes enfermar, puede ser letal. Entonces las bacterias son unicelulares, son pequeñas. El tamaño está entre 0.5 y 3 micrómetros. Esto es lo normal. Eso es lo que miden normalmente las bacterias. Hay algunas excepciones salvadas y contadas que pueden llegar hasta 10 micrómetros, pero estas son excepciones. Esto es lo normal. Y para los efectos de nuestro interés médico, las bacterias más estudiadas y más relacionadas con enfermedades y problemas infectocontagiosos están entre el 0.4 y 2 micrómetros. Son pequeñas. Son invisibles, jamás las vamos a ver con el ojo desnudo, nunca. Solo las podemos ver mediante microscopía óptica o si tienes un microscopio electrónico, que va a ver, ahí vas a ver una belleza. Entonces, pues, la forma de las bacterias está determinada por la rigidez de su pared celular. Yo les hablé de la pared celular en la clase pasada. Las células eucariontes los hongos tienen pared celular de lignina. En el reino de las plantas tienen una pared celular de celulosa. Sin embargo, las bacterias tienen también pared celular, una estructura homóloga, pero no está hecha del mismo material. Está hecho de otro compuesto. Y de acuerdo a la rigidez de esa pared, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ellas pueden tomar diferentes formas, como la de un coco, un bacilo, un espirilo o bastones también. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Vamos a quitar esto de aquí. Bien, en cuanto a la morfología, estas son las estructuras básicas o las morfologías básicas en las cuales uno va a encontrar a las bacterias. Esta forma, como les dije, depende de la rigidez y tipo de pared celular que tenga la bacteria. Entonces, en el número 1 vemos cocos. Cuando vemos cocos, no piensen en la película de Disney, recuérdame. Estos cocos tienen que ver con un coco de una palma. Coconut, coco, redondo. Es fácil, yo se los voy a repetir varias veces y se va a sonar cansino y tal, pero esto que está aquí, que es una tontería, yo he visto gente perder puntos en exámenes y tal. Así que por eso lo repito con toda mi calma. Cocos, redondo, del coco, cocos, es un coco, las bacterias son esféricas, redondeadas, ¿ok? ¿Qué pasa si un coco se pega con otro coco y hay dos cocos juntos? Usted no me va a decir, profesor, esos son dos cocos. No, eso se llama diplococo. Esa es la manera correcta, diplococo. Cuando ves así que están dos cocos juntos, eso es un diplococo.
¿Qué pasa si los cocos empiezan a hacer 3, 4, 5, 6 y empiezan a hacer una cadena? A la cadena de cocos le vamos a llamar estreptococo. Estreptococo se llama a la cadena de cocos. ¿Qué pasa si los cocos hacen un racimo? ¿Ve? Es un racimo de coco. La manera correcta de llamar a los racimos es estafilococo. Un racimo de coco, como si fueran unas uvas o están todas ahí a granel, unidos, eso es un estafilococo. ¿Qué pasa si un diplococo se une con otro diplococo y hace una estructura de 4 bacterias? No me van a decir, profesor, ¿eso es un diplococo? No, cuando son 4 se llama tétrada. Cocos en tétrada. Aquí ven, tétrada, 4. Tétrada viene de 4, tetracampeón, tetravalente, tétrada es de 4. 4 cocos juntos es una tétrada. A veces una tétrada se une con otra tétrada. No me van a decir que, profesor, eso es un diplotétrada. No, cuando son 2 tétradas juntos se llama sarcina. Sarcina es el nombre cuando son 8 cocos juntos. ¿Ya? Cadena, estreptococo, estafilococo, diplococo, sarcina, tétrada, coco. Todo esto son variaciones de coco dependiendo de cómo están. Luego acá en el 6 vemos los cocobacilos. Son formas similares al coco, pero no son un bacilo como tal. Son más que todo ovalados. Entonces cuando están así ovalados son cocobacilos. Del 7 hasta el 10 tenemos diferentes formas de bacilos. El 7 viene siendo un bacilo estándar, aquí en el 8 es un bacilo con bordes redondeados, el 9 es un bacilo con bordes rectos, el 10 es un bacilo fusiliforme, porque es como una aguja de fusili, es como una aguja. Ahora, profesor, ¿qué pasa con estos bacilos? También tienen presentaciones agregadas como los cocos. Es correcto. Usted tiene 2 cocobacilos aquí, esto es un diplococobacilo. Si fueran 2 bacilos uno al lado del otro, eso es un diplobacilo. Si hay una cadena de bacilos, eso es un estreptobacilo. ¿Me explico? Sí hay. Nada más he visto yo en cadenas y en esto de los estreptos y tal. Sí existen. Esto que viene aquí, el 11 y el 12, no son bacilos. Estos no son bacilos, ya estas son formas de vibrios, como el cólera, por ejemplo, que es un bacilo, o forma de coma, o bastoncillo. Estas son formas de vibrio. Estas son bacterias muy dificultosas de ver, usualmente son las menos, no que haya muchas, pero digo, hay, ¿no? Digo, no son las muchas en comparación con cocos y bacilos, que es lo que más van a ver por todas partes. En la número 13 a la 15 son diferentes variaciones de estirilos o espiroquetas. Es lo mismo. Entonces, ponerte un espirilo, profesor, sí, eso está bien. Un espirilo, espiroqueta, espiroqueta, espiroqueta. Son muy variados, parecen un resorte, parecen un sprinto chueco. Esto parece una de esas brochitas que te venden para lavar mamaderas de bebés, que son un hierrito con un montón de cerditas plásticas para lavar. Eso es una espiroqueta también. Estas son las formas de las bacterias. Estructuralmente hablando, una morfología simple que se ha reportado desde hace más de 150 años, pero sigue siendo vigente y muy importante. Es una información importante para entender el comportamiento de las bacterias. Ajá, entonces, aquí les digo que las bacterias miden entre 0.5 y 3, que algunas llegan a 10, y las que más nos importan en un nivel clínico y alimentario, comercial e industrial, están entre 0.4 y 2. Pero esa es una medición realizada así, de aquí a acá, 5 micrómetros, de aquí a acá, 2 micrómetros, de aquí a aquí, 0.9 micrómetros. ¿Me explico? Esto es a lo que me refiero con dimensiones en tamaño en este slide, a este que está aquí. Entonces, el tamaño, ¿ok? Esto que vemos acá en tamaño, vemos una A, se da un número que trata del diámetro de la célula esférica. Esto no es tamaño de tomar del punto A al punto B cuánto mide. Este tamaño que vemos aquí tiene que ver con el diámetro. Diámetro, entiéndase, como toda la superficie que rodea a la bacteria, es decir, toda la extensión de esa bacteria en su morfología externa. Toda esa periferia, todo ese espacio, eso es superficie. No lo confundan con volumen.
Volumen es lo que está adentro. Si yo lleno un globo con agua, yo agarro un globo, lo pongo en el grifo y lo lleno de agua y lo cierro, me va a quedar una figura similar a un coco, si es un globo promedio. El plástico del globo, o el globo en sí, ese plástico que usted compra, piense que es rojo, ese globo rojo, soplado, lleno de agua, sería la superficie. Eso se pudiese medir, ¿no? ¿Qué superficie tiene? Pero el volumen es todo el agua que está dentro. Entonces, el volumen es el contenido en espacio. El volumen está siempre en una medida cúbica y el diámetro es la periferia. No confundan términos. Y aquí vemos que hay bacterias con diferentes tipos de diámetro. ¿Okay? Este cuadro, lo que yo quiero mostrarles es que hay bacterias con diferentes tipos de diámetro. Hay desde muy chiquititas, miren esto, 0.2 micrómetros de diámetro, eso es nada. Eso está entre las bacterias más pequeñas del mundo. Y miren este monstruo de 750 micrómetros de diámetro, una bacteria gigantesca. Gigantesca. ¿Ah? De un coco. Pero miren acá, este dato me parece muy interesante. Muy interesante. Esto es el volumen, que les dije está en una medida cúbica. Por supuesto, los volúmenes siempre se sacan en medidas cúbicas porque tienes que multiplicar eso es geometría de colegio básico, base por altura por profundidad, así que va a ser una medida cúbica. El volumen, miren esto, por ejemplo, 35 por 95, pongan este coquito. El volumen es de 80.000 micrómetros cúbicos. Este 50 no es ni el doble de 35. No es ni el doble. Y de 95 a 160 tampoco no es ni el doble, porque el doble de 35 es 70 y el doble de 95 debe ser 190, ¿cierto? ¿No? 95 por 2 debe ser 190. O sea que esta es una bacteria que no es ni siquiera el doble de tamaño de esta, pero un incremento de casi el doble del diámetro dispara el volumen de manera exponencial. Si fuera lineal, y aquí es 80.000, acá sería un 160.000, pero no es el caso. Va por el 1 millón de micrómetros cúbicos. Es decir, que hay una relación entre el volumen interno que tiene la célula versus la superficie. Entre más grande va aumentando el tamaño en superficie de una célula, así mismo aumenta el volumen, y no lineal, es exponencial. Algo lineal es así. Ven cómo subo este puntito, es decir, si aquí es 2, y aquí es 4, y aquí es 6, y aquí es 8, aquí aumenta en 2, en 4, en 6 y en 8 y hace una línea recta. Pero cuando es exponencial es así. Entonces esto es interesante. Esta tabla es para que traten de visualizar eso. Ahora vamos a ver esta fórmula. Aquí vemos una célula, digamos que es una célula de un procariota, una bacteria. Esta célula vamos a decir que es de un eucariota chiquitito, que es otra célula. Entonces miren esta medida. El radio aquí es 1 micrómetro. Radio, entiéndanse, otra vez geometría básica de la escuela, es una línea que se traza entre el punto central de una esfera o un círculo hacia cualquier punto de la periferia. ¿Okay? Este es el punto central. Cualquier punto de la periferia es cualquier punto por aquí. Y sacaron el punto aquí. Eso se mide, me dio 1 micrómetro. Este tiene un radio de 2 veces más grande, es el 2, de 2 veces. ¿Es radio 1 o radio 2? Radio 1, radio 2. Y hay una fórmula matemática para calcular solo a partir del radio cuánto es la superficie de esta esfera y cuál es el volumen que hay adentro de la esfera. Entonces, para la superficie 4pi por el radio al cuadrado les da 12.6. Y el volumen es 4 tercios por pi, el radio al cubo le dio 4.2. Entonces, chequen. Con un radio de 1, tienes una superficie de 12.6 y un volumen de 4.2. Si hacemos una relación superficie-volumen, es de 3. O sea, en la superficie triplica el volumen. Volumen de 3. Tengo una superficie 3 veces más grande que el volumen, hablando en medidas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el radio es el doble? Pues la superficie sube a 50 con la misma fórmula, pero el volumen es de 33. Cuando uno hace la relación es de 1.5. Acá es de 3, aquí es de 1.5. Entonces aquí es donde uno tiene que pensar. Si cada una de estas esferas representa una célula, las células tienen metabolismo. Ella debe
realizar una cantidad de actividades enzimáticas, metabólicas, energéticas, de degradación de compuestos o producción de otros para mantenerse viva, ¿no? Mantener su homeostasis en un punto óptimo y luchar contra la entalpía del universo que tiende al desorden. ¿Okay? Cuando la entalpía de un sistema es cero, estás muerto. Entonces, a eso tienden todos los sistemas. Eso es química de colegio. La bacteria tiene que vivir. Si quiere vivir, debe hacer actividades metabólicas, pero ya está separada del exterior. Entonces, también la célula eucarionte. Si hacemos memoria, cuando vimos la clase pasada y vimos una célula eucarionte, está llena de chécheres. Tiene montones de micromaquinarias ahí adentro, que el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, lisosoma, ribosoma, la mitocondria, el núcleo, los nucleolos, bla, 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 bla. Y acá, en la célula procariota, no había mucha cosa. ¿Por qué será eso? Cuando uno ve este tipo de relaciones matemáticas, uno se da cuenta de que para el volumen que tiene la célula pequeña, cuando eres pequeño, el volumen de tu cuerpo es pequeño contra tu superficie. Así que, como tienes una superficie grande, no necesitas mucho chéchere o mucha estructura especializada para poder realizar intercambios con el medio y poder suplir tus necesidades. En cambio, cuando eres así de grande y la relación entre el volumen interno tuyo y tu superficie es más chica, si aquí fuera un número más grande, esta relación sería cada vez menor. Y si llegas a estar en déficit, estás en problemas. Necesitas tener entonces montones de diferentes estructuras que te permitan intercambiar sustancias con el medio ambiente para mantener una tasa metabólica que te permita sobrevivir. Entonces, hablando de bacterias que son pequeñas, tienen ventaja sobre las células de organismos eucarióticos como nosotros porque son más eficientes metabólicamente hablando por sus requerimientos de energía, ya que la superficie de su estructura les viene muy bien por su pequeño tamaño para realizar sus actividades sin mucho esfuerzo versus nosotros. Espero que esto haya quedado entendido, ¿eh? Todo esto tomando en cuenta y pensando en la morfología. Profe, para tenerlo claro, y pues si no entendí mal, que, bueno, profe, de las bolitas, de las células, perdón, de que a mayor volumen, más difícil es que, o sea, si hay mayor volumen, no va a poder agarrar tanto contenido de la superficie y poderse suplir. Y a menor volumen va a poder suplirse de la superficie, ¿correcto? ¿Puedes repetir para comprenderte, para ver? Ok. Que a mayor volumen es más difícil captar o agarrar las cosas de la superficie. No. O sea, sí y no. Ok. Lo que importa es la superficie. Si la superficie de la célula es pequeña, el volumen que va a tener tendrá una relación para ti o para la célula pequeña será favorable a ella, porque la superficie la supera, en el caso de ese ejemplo, con un radio de 1, lo supera por 3 veces la relación superficie contra el volumen. Es decir, que hay suficiente superficie para cubrir 3 veces el volumen. Como tienes una superficie tan grande para un volumen que es 3 veces menor a ti, no necesitas muchas cosas o muchas estructuras especializadas o maquinarias en tu membrana y dentro de la célula para suplir tus necesidades metabólicas. No así cuando la célula tiene una superficie enorme, una superficie grande. Cuando haces el cálculo matemático, la relación entre superficie y volumen no es tan ventajosa. Entonces tienes una superficie que probablemente va a estar totalmente poblada de proteínas integrales o otro tipo de estructuras que permitan que se dé un intercambio de materia entre el medio exterior e interior de la célula de manera eficiente para mantener la tasa metabólica de esa célula. Entonces, realizando el mismo trabajo que es vivir mediante procesos metabólicos para células pequeñas como las procariotas, les es más fácil que las células eucariotas que son más grandes. Esa es la idea. No sé si ahora me expliqué mejor y te quedó más claro. Sí, profe, sí lo entendí todo. Gracias. A la orden. Gracias por preguntar.
Voy a volver a poner aquí mi puntero. Aquí está. Entonces, así. Estas morfologías de las que estamos hablando, ¿no? De las que les mostré aquí, los cocos, los bacilos y tal, si las queremos ver, sería maravilloso que hubiésemos podido ir al laboratorio, pero bueno, cosas que pasan. Para observarlas, pues necesitas un microscopio, no hay forma de que lo veas con tus ojos desnudos, son pequeñas. Y el más usado en los laboratorios es el microscopio óptico de campo claro, ese es el caballito de batalla de todos los tiempos, y seguro seguirá siendo así por séculas seculorum. Ahora hay otros microscopios, ¿no? Como el de campo oscuro, y también hay unos de nueva generación, pero esos son para instituciones de investigación de alto standing, eso no lo vamos a ver en docencia jamás, porque son carísimos y no le vas a dar a esos estudiantes, porque te lo dañan y tal. Ahí yo les voy a mostrar un par. Pero el gold standard, la regla de oro, el que siempre se ha usado y con el que siempre se ha trabajado, es el microscopio claro. El microscopio de campo oscuro tiene algunas ventajas, pero hay técnicas que te pueden hacer, que tú puedas hacer en el laboratorio para tener observaciones como si fuera un campo oscuro haciendo campo claro. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, el examen en fresco no es el más usado para observar morfología bacteriana. Cuando digo en fresco es en vivo, sin dañarla a la célula, ¿no? Tú agarras la muestra y la pones a sí mismo para verla. Y eso se debe a que el citoplasma de las bacterias pues, no tiene color. Es un problema que vas a ver. Y el otro problema es que el índice de refracción es muy similar al que tiene el vidrio y al que tiene el agua. ¿Y con qué uno diluye o qué uno le pone al portaobjeto para ver? Agua. ¿Y de qué está hecho el portaobjeto? De vidrio. Entonces, todo el mundo con el mismo índice de refracción, tú pones ahí, no veo nada. Por eso, ese examen en fresco, así de esa manera, no es lo más óptimo. Lo que se realiza para que eso se optimice y mejore, pues es que se tiene que combinar con una serie de técnicas o métodos de extinción especiales, algunos más complejos que otros, para poder ver la bacteria. Eso es lo que vamos a ver. Aquí les menciono algo de tinta china para ver cápsulas y tal. Ahora vamos a ver más de eso en detalle. Este es un pequeño ejemplo para comparar un campo claro. Esto es una imagen seguramente en 40X. Esto que vemos aquí son glóbulos rojos maduros. Ay, profe, ¿cómo saben que son maduros? Pues porque no tienen núcleo. Cuando los glóbulos rojos maduran, botan el núcleo porque ahí adentro van a cargar moléculas de oxígeno que se pega a la hemoglobina. Si estos son glóbulos rojos maduros, esto es 40X, ni siquiera es aceite de inmersión. Y vemos imágenes así claras, bastante definidas. Aquí hubieran limpiado un poquito más esos objetivos para que se vea mejor, pero está bien. Y esto que vean acá, esto sí es campo oscuro, esto sí es seguro con aceite de inmersión obligatorio. 100X siempre usa aceite de inmersión, obligatorio. No puedes ver eso al aire. Y aquí parecen cocos fijados en campo oscuro. Profe, ¿puedes repetir eso? Es que lo escuché bajito por un momento. Ok, esto que ves aquí es campo claro. Estos son glóbulos rojos. Glóbulos rojos maduros, pues yo sé que está maduro porque no tienen núcleo. El núcleo sale, lo expulsan y ahí ponen oxígeno. Pero esto es una imagen en campo claro. Esto es como 40X, no es 100. 40X puedes ver al aire. Esto que ves acá es campo oscuro, esto es un microscopio de campo oscuro, esto está a 100X y como pueden ver las bacterias se ven con relativa facilidad y vemos una morfología muy clara porque el campo está oscuro y las bacterias tienen un cierto realce. Eso es muy bonito en los campos oscuros, pero se utilizan para algún tipo de trabajo en específico, no es general para todo. Denme un momento que sonó la campanita. Profe, yo que le quiero preguntar algo. Sí. Referente cuando usted habla de 40X y 100X, ¿de qué me está hablando? Cuando habla de que se puede ver en 40X. Eso es el objetivo del microscopio. Los microscopios tienen objetivos, usualmente traen un objetivo de 10X, 40X, 100X. Esos son los más clásicos. Con el 10X haces tu primera observación, ahí te aproximas a ver qué es lo que estás viendo, buscas lo que te interesa y luego pasas al 40 para enfocarte más en un punto y si ya vas a ver bacterias y tal, le pones aceite de inmersión y te pasas a 100. Entonces eso tiene que ver con el poder de aumento del microscopio, ese es el objetivo. Cuando tú agarras el microscopio hay una placa con el revólver y arriba están los tres objetivos que se mueven con tienen
¿cómo te puedo decir? Es como una pequeña placa giratoria, ahí se pegan los objetivos, a eso es lo que me estoy refiriendo en esta placa de aquí. El de la izquierda, esto tiene que ser 40X porque son glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células eucariotas enormes, así que no es necesario poner 100, en 40 tú los ves bien. Y aquí a la derecha, estos son bacterias en un campo oscuro. Se ven muy bien, están muy lindas. Pero estos microscopios nada más ves todo, lo ves así. No te ayudan en otras cosas. Por eso yo me decanto más por usar de campo claro. Entonces, el microscopio... Profe, Ajá. disculpe que le interrumpa otra vez. Usted dijo que en el campo oscuro, para poder que se viera en 100X, había que echarle algo, pero no recuerdo. No, yo me refería a que ese campo oscuro debe ser una imagen de 100X porque son bacterias, y cuando uno usa 100X debe colocar siempre aceite de inmersión. Eso es a lo que me refería. Ajá, ¿quién más? Tocó campanita. Catherine, dígame. Profe, esa imagen que usted nos mostró en la diapositiva anterior son dos, son dos pruebas, son dos, por decir así, laminitas, dos campos, gracias, que se verían en distinto tiempo en el microscopio, obviamente. El de la izquierda es campo claro, el de la derecha es campo oscuro. Es que antes de que usted nos dijera que eran glóbulos rojos, lo primero que se me vino a la mente que eran copos, pero cuando usted hizo la especificación y vi la comparación con la imagen de la derecha, pues sí se ven bacilos y se ven otros microorganismos ahí que no sé qué son, pero son dos pruebas distintas, obviamente, ¿no? Sí, en este caso lo que estoy tratando de ejemplificar es cómo se ven los campos. El campo claro es claro porque usa luz blanca y tal, el campo oscuro no. El campo oscuro es oscuro. Y la luz que utiliza lo que hace es que te hace un contraste con lo que estás viendo. Pero todo lo ves así, como si fuera un negativo de revelado y tal. No ves mayores detalles. No ves mayores detalles porque no te lo permite. Ok, profe, gracias. De nada. Ajá, seguimos. Entonces, el microscopio óptico, pues... puedes mejorar el contraste de tu microscopio, eso te ayuda a tener una buena imagen. ¿Se le escucha abajo? ¿Aló, ahora? Sí, ya se escucha mejor. Sí, entonces el microscopio óptico para poder ver bien tienes que mejorar tu contraste, y lo que te ayuda a mejorar el contraste pues son métodos de tinción. Hay métodos de tinción muy fáciles, rápidos. Cuando digo rápido, en el mismo día, ¿no? Hay algunos métodos que te pueden tomar 30, 40 minutos, pero vaya, 30, 40 minutos tampoco es que es una eternidad. Por eso son métodos rápidos, fáciles y no son muy costosos. Hay varias formas de hacerlo. Se usan colorantes y tú tiñes la célula, puedes teñir el fondo, mejoras el contraste, así es más fácil observar y tal. Entonces, los colorantes pueden ser compuestos orgánicos, o no, pueden ser también compuestos sintéticos. Pero lo importante es que cuando vas a coger tintes, bueno, en este caso ustedes no, porque ya eso lo venden comercialmente hablando. Tú vas a, yo que sé, Gema o Shemlab o cualquier cuestiones de laboratorio, y tú quiero una tinción tal, y hasta te la venden por nombre y todo, con todos los reactivos y el protocolo. Ya viene en lista. Pero lo que yo necesito que ustedes comprendan es que toda y cada una de esas soluciones fueron seleccionadas o escogidas porque estos compuestos, orgánicos o no, tienen una afinidad celular concreta. ¿A qué me refiero con afinidad? Yo recuerdo que les hablamos de la membrana, vimos que la membrana tiene su cubierta de fosfolípidos, la bicapa de fosfolípidos, que tiene una naturaleza apolar, que es hidrofóbica, que tiene carga negativa. Entonces, estas soluciones tienen esa capacidad de tener atracción por las cargas negativas. Son compuestos básicos para pegarse a esas cargas negativas, como el azul de metileno, el violeta cristal, la safranina, y tiñen estas estructuras. Entonces, ese es el principio fisicoquímico por el cual estos tintes funcionan. Las membranas de las bacterias y la pared celular y los componentes estructurales de las bacterias, pues tienen carga.
como todo, ¿no? Todo tiene carga positiva o negativa, una más débil, una más fuerte, y los tintes se basan en eso para, a través de esa afinidad, ellos tienen una afinidad electroquímica opuesta, se puedan pegar, porque los opuestos se atraen, ¿cierto? Eso es física. Entonces, eso es lo que necesito que ustedes entiendan de las soluciones. Bien, aquí les tengo unas imágenes de membranas celulares, de bacterias. Esto que ven aquí es una membrana gram positiva, un corte. Voy a poner mi puntero que se quita. Moderador, puntero. Aquí está. Esto es una gram positiva. Esto es una membrana gram negativa. ¿Ok? Son muy similares. ¿Ven esto que está aquí abajo? Esto que está aquí abajo es una membrana celular. Homóloga a la nuestra, igualita. Aquí hay un aumento de esto que está aquí. Esto que está aquí es un aumento de esto que está aquí y que está acá, que es una membrana celular. La membrana celular, como todas las membranas, tienen el mismo diseño, son funcionales y homólogas en bacterias y eucariontes muy similares. Al menos esta parte básica de la membrana, ¿ok? Porque cuando hablamos de membrana de procariotas es todo el bloque, ahí sí ya no son tan iguales a nosotros. Pero al menos en esta parte, esta membrana, ustedes ven que está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, donde los grupos fosfatos, estas cabezas, están hacia afuera y los ácidos grasos y colesteroles hacia adentro. Y en situación opuesta y contraria está el otro grupo de fosfolípidos, y por eso es una bicapa de 2 capas de fosfolípidos, una frente a la otra. Es un sándwich, un emparedado. Hay una serie de proteínas integrales, algunas periféricas que están ahí ancladas, unas totalmente transversales, otras no, otras solamente son medianamente integrales y tal. Esto es la membrana. Eso tiene una afinidad, eso tiene una carga, usualmente negativa. Y es igual en las positivas y es igual en las negativas. Esa es la primera parte de la membrana de las bacterias. Cuando vemos la segunda parte de la membrana de las bacterias, está la membrana plasmática, tiene la pared celular de las bacterias. Las bacterias les dije que tienen pared celular, pero no es igual a la de los hongos, que es de lignina. No es igual a la de las plantas, que es de celulosa. La bacteria de los hongos es de otra proteína y distinta, que se llama pseudopeptidoglicano. Y el peptidoglicano son unos bloques de construcción bastante rígidos. Las bacterias gram-positivas tienen bloques que generan paredes realmente gruesas. Si comparan esto con la de la gram-negativa, la pared celular de las gram-negativas es bastante corta. Es como 1/5 de la gram-positiva. Y entonces las gram-negativas tienen una membrana exterior que las gram-positivas no tienen. Y esta membrana celular exterior de las gram-positivas es igual a la de acá abajo, pero tiene anclados a esta parte de aquí, donde están las cabezas de los fosfolípidos, tiene anclados una serie de colesteroles y otros ácidos grasos que sobresalen hacia afuera. Nosotros no tenemos esto. Algunas bacterias gram-negativas tienen de estas paredes unas cadenas larguísimas que vamos a ver más adelante, que son problemáticas para teñir y tienen otra tinción especial. Pero las estándar, las normales, vienen así. Entonces aquí vemos una pared celular y membrana de una gram positiva y de una gram negativa. ¿Son iguales? Sí, en cierto punto, pero son distintas. Primero, la pared de las positivas es gruesísima, la de las negativas es delgada, y las negativas tienen una segunda membrana externa. Eso ténganlo en mente, porque en base a estas características físicas y por supuesto sus características químicas, se aprovechan para hacer, o se desarrollaron, pues, técnicas de tinción. Entonces, las coloraciones que utilizamos para teñir preparados de bacterias, hay simples, hay diferenciales y hay especiales. Una simple, por ejemplo, azul de metileno. Ahí podemos ver si hay bacterias o no, la morfología cómo es, si se agrupan o si no se agrupan, si tiene esporas o no, si hay otros tipos celulares. Las diferenciales como el GRAN o la Sil-Nielsen, que la Sil-Nielsen es para bacterias alcohol ácido resistentes, que vamos a hablar de eso ahora, pueden ver todo esto, pero también te diferencian si es gram positiva o gram negativa. Esta no. Tú aquí no sabes si es gram positiva o gram negativa. Tú nada más sabes que hay un coco o que hay un bacilo.
porque hay estrepto. Pero es positivo o negativo, tú no, yo no sé. Para saberlo tienes que hacerle una diferencial. Y hay algunas distinciones especiales para ver algunas estructuras especiales, como la cápsula que tienen algunas bacterias, como el núcleo, o flagelos, o esporas, etcétera. Ay, miren, aquí tengo 2 errores ortográficos. Dice esporos. Eso no me dejará dormir. Ahora lo arreglo. Bien, entonces, hablamos de colorear y todo, y de preparar la adición. Pero antes de colorear hay que preparar el frotis. El frotis es la fijación de las bacterias en la placa, que es el portaobjeto. Y pues se hace un extendido homogéneo de la muestra. Usualmente se trabaja a partir de cultivo bacteriano. Usualmente. O suspensiones. Y trabajas en láminas, el portaobjeto, ¿no? Y cuando lo preparas tienes que secarlo y fijarlo. Para fijarlo usualmente se usa calor con un mechero, y también hay soluciones químicas que fijan, como metanol, por ejemplo. Y una vez que ya fijas, lo que se hace es que se peguen las bacterias al vidrio, se adhieran, se queden allí sin cambiar su morfología. Y luego entonces lo teñimos. Ahora, hay algunas tinciones que no fijan, pero eso yo les hago la observación. Muy bien, entonces esto es una tinción microbiana simple. Se prepara el frotis. Aquí tú pones una gotita de agua estéril o agua destilada, agarras el asa bacteriológica, te vas al cultivo, recoges la bacteria, vienes y lo pones ahí. Lo vas moviendo, y esto es un arte, porque hay pelados, yo digo pelados, bueno, yo mismo cuando empezaba a hacer estas cosas también, bueno, sí, estaba pelado, y pones el montón de bacterias, y tú dices, yo voy a ver bacterias, porque nada, ves nada, hay tanta bacteria ahí que eso queda una porquería. Te mandan a botarlo, bota eso y hazlo de nuevo. Y entonces otras veces vas y pones nada de bacteria y tira microscopio y qué lío encontró una buena célula. Entonces esto es práctica. Y una vez que la pones ahí, la dejas secar al aire y luego lo fijas, usualmente con calor. Si no, también hay soluciones, así como esta imagen, con un gotero le echas el metanol y ya lo fijas. Luego le pones el colorante que vas a usar, cualquiera, lo enjuagas, y alguna vez que lo enjuagas, lo pones literalmente debajo del grifo y lo enjuagas. Lo secas en el aire y ya lo pones al microscopio. Y ves tus bacterias. Como les dije, bacterias se ven en 100x. El que les diga que ve bacterias a 40 está mintiendo. 100x y siempre con aceite de inmersión. Si no, no se da la refracción de la luz bien y no ves nada. Esto es para tinciones de Gram. La tinción de Gram tiene el mismo proceso. A partir de un cultivo, así como aquí, pones la bacteria en la gotita de agua, la mezclas, lo secas, lo fijas. Nada más que en la tinción de Gram usa una serie de tinciones. Primero le ponen violeta de genciana o violeta cristal. Eso se lo ponen por 30 segundos. Luego le tiras encima yodo o lugol. Y eso se lo dejas ahí por 1 minuto. Luego lo decoloreas, le pones alcohol acetona, lo dejas ahí entre 10 o 15 minutos. Y luego le pones safranina por 1 minuto. Y después de eso, entonces ya terminaste. ¿Qué es lo que pasa? Que el violeta cristal en ese minuto, cuando él entra, colorea todas las bacterias de morado. Eso entra y colorea todas las bacterias de morado, tanto las gram positivas como las gram negativas. Luego, cuando le metes el yodo entra, pero nada más entra en las bacterias gram negativas. El yodo no puede entrar en las bacterias gram positivas, porque ¿qué pasa con el yodo en las bacterias gram positivas? La pared es muy gruesa, tan gruesa que el yodo no entra, pero en la negativa el yodo sí entra. ¿Y qué pasa? El yodo se conjuga con el violeta cristal. Entonces luego le tiras el alcohol acetona entonces decolorea las gram positivas. Las membranas que se habían pintado se decolorean, porque el alcohol acetona le hace lo mismo que le hace el alcohol acetona a las uñas de las niñas cuando se van a quitar el esmalte. O sea, eso es un limpiador, pues. O sea, el alcohol acetona limpia lo que se pintó con la solución de cristal y se sale. Pero en las gram negativas no se sale. ¿Por qué? Porque como el yodo sí pudo entrar en las gram negativas, hizo un complejo, y cuando el alcohol acetona entra no lo puede limpiar, porque ese complejo no se lo deja, y ya se quedan de ese color. Luego cuando le pones la safranina, entonces la safranina entra y pinta las gram que tenían la pared, las gram positivas, la safranina entra y las colorea, pero no colorea el otro porque ya está coloreado. Y entonces te queda así, las células gram positivas las vas a ver aquí moradas,
y las gram negativas las vas a ver rosa. Y entonces esto es más o menos lo que sucede con este tipo de tinciones, que aprovechan la estructura de las membranas, positiva y negativa. Ese es el gram. Así se ven las gram negativas, así se ven las gram positivas. Azul, rosadito. Azul, rosadito. O morado, más por ahí. Entonces ya vamos a entrar a ver tinciones especiales, por ejemplo, de microorganismos que tienen cápsula. ¿Qué es una cápsula? Pues una cápsula es un azúcar. Es un azúcar que producen algunas bacterias para producir una cápsula que las envuelve y los protege. Es como una barrera física, un escudo. Entonces, la tinción microbiana para cápsula es una coloración diferencial que resalta esta estructura polisacárida, este azúcar que rodea las bacterias. Y hay muchas técnicas para hacer eso, como las tinciones negativas o la tinción de Anthony. También hay una variante que combina las dos. La tinción negativa es sencillísima. Agarras nigrosina o agarras tinta china, literal, tinta china de la que compras en el chino. Chino, dame una tinta china. Agarras la bacteria, la pones en la gotita de agua, lo pones ahí, deje que se seque al aire, no lo calientas porque el azúcar es termolábil. Termolábil significa que la temperatura le daña. Denme un segundo. Sí, esta no usa calor para fijar, solo lo secan al aire. Y le pones tu tinta china y ya, lo dejas ahí un tiempo y luego lo lavas. Y cuando se seca lo ves al microscopio. La de Anthony usa violeta cristal, pero después de que se fija, lo lavan con sulfato de cobre. El sulfato de cobre limpia las cápsulas, pero no el fondo que quedó teñido. Y cuando ves en el microscopio, vas a ver algo así. En tinción de Anthony ves que el fondo se tiñó, la bacteria, que en este caso son bacilos, los que están esquematizando aquí, se tiñeron y la cápsula se decolorió. Si fuera tinta china, se ve igual, pero no ves la bacteria, porque como no hiciste ese lavado, entonces nada más se ve esta estructura así, blanca, grande, todo eso es una cápsula, la bacteria está encapsulada. Eso en los laboratorios uno lo hace raspándose el sarro de los dientes. El Streptococcus mutans es una bacteria que tiene cápsula. Esa cápsula de azúcar le ayuda a pegarse al esmalte del diente. Y uno agarra a los chiquillos y que se raspen el diente y lo pongan ahí en el cubreobjeto y en el portaobjeto y cada quien ve su propio sarro ahí, sus bacterias. Una vaina bien interesante. Y bueno, otras tinciones microbianas como las endosporas, para ver esporas, hay bacterias que producen esporas como estructuras de resistencia, como hablamos en la clase pasada, estos ciclos vegetativos, esporas y células vegetativas que reportaron en la historia de la microbiología, podemos verlas también. Entonces tiñes estas estructuras, estas endosporas bacterianas. En el portaobjeto pones la preparación. Cuando hablan de preparación, pues hablamos de la gotita de agua y le pones la bacteria y haces tu preparado. Deja que se seque y le pones verde malaquita. Las células quedan verdes. Luego lo lavas con agua destilada y se lavan. Pero las esporas siguen verdes. Luego le pones safranina y la safranina tiñe las bacterias, pero no la espora, que es verde, y eso es todo. Así se ven las endosporas. Esto tampoco requiere fijación. Para ver flagelos, los flagelos son estructuras que las bacterias utilizan para moverse, estructuras mótiles, de eso yo les mostré en la clase pasada. Entonces tú fijas la suspensión bacteriana con formol, esta es una fijación que no usa calor, usa un reactivo químico, es formol, que viene de la formalina, es un fijador. Se hace la extracción en el portaobjeto, lo secas al aire, se cubre con ácido tánico y rosanilina, esto tú compras el kit, ya te lo trae. Entonces el ácido tánico engruesa el flagelo y la rosanilina lo colorea. Lo limpias con agua el exceso, lo secas y para el microscopio van a ver algo como esto. Aquí vemos bacilos, son unos bacilos. Y miren cómo se ven los flagelos. Estas son bacterias peritricas, bien peritricas. Aquí vemos flagelos como para que sepan algo de
nomenclatura, algo del vocabulario, de cómo se le nombran. Cuando una bacteria no tiene flagelo, es atrica. Una bacteria atrica, nadie dice eso. Nada más dice eso un bacilo. Nadie dice un bacilo atrico, pero solo por docencia, porque ustedes sepan, si se les hace la pregunta, si no tiene flagelo es atrica, o un coco atrico, un bacilo atrico, una espiroqueta atrica es atrica. Si tiene un solo flagelo, es monotrica, no importa en dónde esté. Es un monotrico, una bacteria monotrica, tiene un solo flagelo. Si tiene muchos flagelos en un solo lado, es lofotrico. Si tiene muchos flagelos en los dos extremos, es anfilotrico, porque es de los dos, como los ambidiestros, este es anfilotrico. Si tiene uno solito en los dos lados, entonces es anfitrico. El de acá arriba era monotrico. Si tiene dos, es anfitrico. Este es bastante en un lado, lofotrico. Si es bastante en los dos lados, anfilotrico. Y si tiene en todas partes, es peritrico. Por eso les decía que aquí vemos unas bacterias bien peritricas. Miren ese montón de flagelos. La tinción Barr o la Ziehl-Nielsen es un tipo de tinción especial para bacterias ácido-alcohol resistentes. Aquí da la casualidad que la palabra en inglés es el mismo acrónimo para español, así que es salvar. ¿Qué pasa? Hay bacterias como la tuberculosis o coccidios intestinales apicomplexos que no los puedes teñir con los tintes normales porque la membrana externa de ellos tiene cadenas largas de hasta 50-90 átomos. Es un ácido micólico. Eso es dificultoso de teñir, da problema. Y con el tiempo, pues empezando desde Robert Koch, luego el señor Ehrlich, y terminaron con el señor Graham y tal, y el señor Nielsen, fueron perfeccionando las tinciones hasta que hicieron la tinción Barr, Ziehl-Nielsen para este tipo de bacterias. Y se hace así, tienes la muestra de estudio del plato o de la lesión, lo que sea, la preparas, ¿no? Con tu copita de agua, pones la bacteria ahí, haces el extendido. Una vez seco, lo fijas en calor 2 veces nada más, Ciertamente, fijar no es poner eso ahí, no es una barbacoa. Cuando van a fijar, pasan eso rápidamente 2-3 veces y ya, si no destruyen todo. Una finicada, lo calientan 5 minutos ahí, rapidito, cuidado de no quemar, lavan, le ponen alcohol ácido, lavan, le ponen azul de metileno 1 minuto, lavan para el microscopio. Más o menos esto es lo que tienen que ver, es un micobacterio en tuberculosis. Fondo azul, ¿por qué? Por el azul de metileno y la fuchina es lo que se le metió a la bacteria que la tiñó. El calor hace que estos ácidos micólicos se permeen para que entre el tinte. De no hacerlo no entra. Y este tinte, esta fuchina fenicada, funciona muy bien para ese tipo de membranas así. Y así se puede teñir la micobacteria. Con eso terminamos lo que son las microscopías clásicas básicas con un microscopio de campo claro. Estos ya son tinciones especiales con microscopios avanzados de campo oscuro. Eso que ven ahí son levaduras, Saccharomyces cerevisiae, con lo que hacen cerveza y tal. Y es la misma imagen con un microscopio de campo oscuro avanzadísimo. Y miren la preciosura que se pueden hacer. Esto es bueno porque puedes trabajar con bacterias sin fijar y sin teñir. Cada vez que fijamos, pues ya las matamos. Quedaron para la posteridad. Esto está vivo. Entonces, si hay algún tipo de motilidad o cosa que quiera ver, este tipo de microscopios te puede funcionar. Esto es fluorescencia. Aquí se utilizan sustancias fluorescentes con afinidad que generan luz cuando se excitan, que generan una fluorescencia o coloración cuando se excitan con luz. Y pues aquí vemos algunas algas. Esto es Escherichia coli, miren cómo se ve fluorescente. Esto es para que tengan conocimiento de microscopías con fluorescencia. Esto es microscopía confocal con barrido láser. Esto ya es tecnología de primer mundo. Estamos hablando de microscopios electrónicos con un software que genera estas imágenes para publicación científica y de libro. Ahí en la literatura pueden leer y ahí les explican bien. Aquí les muestro solamente para que vean algo. No es algo en lo que yo me voy a detener, pero ustedes sí léanlo del libro. Esta extinción microbiana con DIC, que eso es contraste de interferencia diferencial. En el Indicasa donde yo trabajo,
Nosotros tenemos un microscopio de esto, yo tengo fotos hechas así de unos hongos con los que estoy trabajando y se ven tal cual. Esto funciona con un contraste de interferencia diferencial, un haz de luz polarizado por el condensador produce una luz que se divide en uno o dos planos y luego la vuelve a armar el software informático. Entonces esta pasa por un prisma, genera dos haces distintos, atraviesa la muestra, entra en el objetivo y se vuelven a unir a uno solo. Hay un software que hace eso. Como los dos haces atraviesan sustancias con un índice de refracción diferente y los combina, no es una misma fase porque son dos haces con una fase distinta, eso genera imágenes que pueden ver aquí que tienen algo de efecto medio 3D y puedes verlas algo translúcidas. Si tú juegas con ese prisma, esto te lo puede cambiar de colores, se ve bien bonito. Este tipo de definiciones son muy buenas. Terminamos. Con esto terminamos.